Pero, ¿No creía en la democracia? no. No estaba de moda en ese tiempo. Sí, sí. Hay que pensar, hay que ponerse en lugar de... Claro, los 70 que fueron una cosa espectacular. Yo, si me fuera posible volver a vivir los 70, los viviría igual. Yo armé con mucho entusiasmo manifestaciones, suponiendo que alguien me hacía caso para que el imperialismo salga de Vietnam. Es obvio que nadie se dio cuenta. Hicimos una caminata enorme de tantos kilómetros con cientos de jovencitos. Y en Ecuador tenía su influencia las FARC, que en ese momento eran otras FARC. Muchos intelectuales estaban metidos con las FARC, y sobre todo el movimiento de poesía, el nadaísmo colombiano, que fue espectacular. Me quedo pensando en algo, ¿viviría los 70 igual, incluso con la violencia? Yo no hice nunca violencia. Tenía una posición que no tendría ahora. Soy radicalmente pacifista. Pero yo nunca... La revolución de los 70 fue algo mucho más amplio que nada más la guerrilla. Eso pasó acá en Argentina. La guerrilla opacó otras cosas importantes que pasaron acá. O sea, yo creo que habría que pensar en todo lo que fue el freudismo de izquierda, la revista de Mary Langer, Marxismo, Psicoanálisis, Expol. Acá vino uno de los grandes líderes del mundo, intelectual, David Cooper, el gran anarcomarxista freudiano, y se metió en el Borda unos meses, dio un par de conferencias, yo me vine de Mendoza acá para escucharle, un tipo genial, y hubo mucha elaboración desde el psicoanálisis. Claro. Pavlovsky escribió un libro maravilloso, el director de teatro. Claro, Tato Pavlovsky. El libro Clínica Grupal. Un libro, pero que era la Biblia de los jovencitos de la época, en que tiene un artículo maravilloso sobre poesía y psicoterapia. ¿Se analiza usted, Jaime? No, nunca me analicé. ¿Nunca se analizó? No. ¿No cree en el psicoanálisis? No sé lo que sea. No, es como Dios, tampoco lo he visto, entonces no creo ni no creo. Es algo ajeno a mi mundo. Pensaba, digo, en los 70... ¿Verdad que se hizo peronista? Sí, claro. Yo nací en una familia muy acomodada ecuatoriana. Me parecieron geniales las ideas anarco-trotskistas y fui un libresco de eso. Pero en mi país prácticamente no había obreros. Llegar acá y ver que había un movimiento obrero haciendo la revolución me pareció genial. Y pues sí, el peronismo me pareció una cosa muy interesante, muy interesante en ese momento. ¿Se sabe la marcha? Sí, desde luego. Desde luego. No me diga que cantó la marcha peronista. Pero siempre, muchas veces. Es más, cuando hicimos la campaña del Colorado de Narváez, el 2009, él organizó una reunión el Día de la Lealtad, obviamente, con la Juventud Peronista. Y yo le decía, mira, esto de la marcha peronista cantamos los viejos, pero los jóvenes ya no saben mucho. Fui a esto y la mayoría de los jóvenes que estaban ahí, el momento de cantar la marcha decían la. No, pues, no saben ni la letra, Colorado. Es una barbaridad. Yo me la sé completa y la versión extrema de la izquierda y la versión de la Juventud de Lealtad. Sí, era parte del rito. ¿Cómo podía haber una manifestación peronista sin marcha? O sea, y sin bombos. Si yo le canto a la gran masa del pueblo... Combatiendo el capital, Perón, qué grande sos, claro. Era genial. Y cuando hoy usted canta Combatiendo el capital, ¿qué siente? Que Perón combatía al libro de Marx. Por eso combatía el capital. El capital, el de Marx y Engels. Claro. No, al otro capital. ¿Qué Perón no fue un hombre de izquierda, fue un hombre que no era marxista. Hubo gente de izquierda cerca de él, como John William Cook, Jorge Abelardo Ramos, pero él no era de izquierda. Tenía otra visión del mundo. ¿Qué es el peronismo? El peronismo fue un movimiento muy importante que estructuró de alguna manera la identidad de Argentina. ¿Qué pasa hasta 1920? Hasta 1920 nuestros países prácticamente no existían. Eran cosas confusas. La radio hace que se escuche a distancia la voz de los líderes
y la música. Y Argentina finalmente es Perón y Gardel, Perón y Goyeneche, y Ecuador es finalmente José María Velasco Ibarra y JJ, y Brasil es Getúlio Vargas y el samba, que es lo que unifica a la gente. A mí me parece, yo vivo de la música, adoro la música. Voy a cumplir 70 años la próxima semana, me voy a Nueva York para pasarme una semana de música, y el día de mi cumpleaños voy a estar una vez más en Cats, una musical que me fascina. Tiene la letra de T.S. Eliot. Me digo, hasta el año 20 casi nadie oía música. Y yo entiendo la tristeza del pensamiento de Marx porque no oía música. Me encanta Marx, lo he leído, he visto su biografía, todo. Pero era un mundo sin música. Era un pensador triste porque no escuchaba música, Marx. Todos esos pensadores no tenían acceso a la música. La música se hace accesible para la gente con la radio. Ahora es impensable para un joven un mundo sin música. Impensable. Me quedo con Pero algo, no existía. me quedo con algo que usted dijo, don Jaime. ¿El peronismo fue un movimiento? ¿El peronismo fue? Sí, fue un movimiento que estructuró de alguna manera la cultura argentina, pero nada es eterno, nada. Y suponer que un movimiento que surgió en la década del 40 tiene actualidad es un poco absurdo. No hay, a ver, el velasquismo desapareció, no hay ningún partido con el nombre de alguien que exista en el continente, ni uno. Solo el de acá, porque Perón creo que llegó a ser también un mito gracias a la proscripción. A partir de la Revolución Libertadora y de la sarta de mentiras que armaron con el Libro Azul y todas estas cosas, vienen los 18 años de persecución a los peronistas que convierten en mito al general. Cuando yo estudiaba en Mendoza, volvió el general y era la vuelta de Dios. Era un ser fuera de lo normal. Yo me vine desde Mendoza en bus para tratar de llegar a Ezeiza, no llegué, quedé lejísimos, pero de cientos de jóvenes de la universidad venimos para acá. Pero ¿qué pasaba? Estos eran seres sobrenaturales. También lo era Velasco Ibarra. Yo tuve la suerte de conocerlo al doctor Velasco. Mi padre era muy cercano a él, fue ministro de Agricultura. Pero cuando yo hablaba con Velasco, Velasco era la historia reencarnada, era la idea de Hegel, que estaba ahí. ¿A quién se le habría ocurrido llamarle José? No, él era el doctor José María Velasco Ibarra. Todo eso era. ¿A quién se le habría ocurrido cuestionar una idea suya? No cuestionar. ¿A quién se le habría ocurrido preguntarle algo? No eran seres para ser preguntados. No, más allá. Ni él, ni Perón, ni el general Cárdenas, ni Getúlio Vargas. Pero pienso esto, usted decía, el peronismo fue, es metáfora, ¿el sepulturero es Mauricio Macri del peronismo? No, de historia. Los procesos históricos no tienen una causa muy fácil, no es solamente una persona. Pasó el tiempo. Las personas actuales son seres humanos totalmente distintos de los que existían hace 30 años. Totalmente distintos. Y nada puede seguir igual. Ni la familia, ni el sexo, ni un partido, nada. Quien no entienda que estamos ahora en transición hacia una nueva especie, tal singularidad, no entiende la realidad. No existe todo eso. No existe. Y yo no creo ni en el bien ni en el mal, no es ni bueno ni malo, es un hecho de la realidad. O sea, la forma en que yo le trataba a mi padre era reverencial. Y me encanta, yo viví una infancia con una familia totalmente feudal. Nadie se sentaba a la mesa si mi padre no lo hacía, nadie se levantaba si mi padre no lo hacía. Y lo que es más importante, mi padre sabía todo. Si cualquier persona me preguntaba, ¿dónde está Venus? Iba, papá, ¿dónde está Venus? Y ahí estaba la verdad, era la verdad. Actualmente eso cambió. Yo me llevo muy bien con mi nieto, que a los 7 años ya, viejo, levántate, que ni sé qué. Y si le digo algo, consulta directamente con Dios. Saca su celular, ve en Google y dice, no viejo, estás equivocado. Es muy padre. Ahora, usted dijo algo que me impacta. Pero eso es terrible, porque claro. David Cooper, cuando hace toda su teoría del anarquismo, dice,
La revolución anarquista funcionará cuando el sometido sepa que sabe más que su dominante. Yo nunca tuve esa impresión con mi padre. No digo que era un sometido en mal término, pero yo era el inferior. Mi padre sabía todo, yo no sabía nada, perfecto. Mi nieto, cuando va a la casa, cuando estoy en Ecuador, va y le dice, oye, qué mal que está tu computadora. Y sabe que sabe cosas que yo no sé. Claro. Entonces, eso es un principio brutal de cambio de la política. Dijo algo que me impresionó. No creo ni en el bien ni en el mal. ¿Eso es una posición moral ante la vida? No creo que haya valores eternos. Mi padre me educó en una forma de ser muy estricta y no creo que nadie pueda decir, yo fui secretario general del gobierno en Ecuador, que es un cargo muy importante durante 2 años, nadie pudo decir nunca que me llevé un lápiz. Y no soy una persona muy simpática, a mí me parece perfecto no ser simpático. Pero, a ver, nunca me verá con un anillo porque nunca me compré uno. Nunca me verá con un reloj porque tengo 2. Uno que me regalaron cuando fui secretario general y el que me regaló Mirta Legrand en su programa. Tengo esos 2, pero nunca he usado reloj. No tengo aprecio por los bienes materiales. Tengo una pasión total por otros bienes, centralmente la música y la literatura. La literatura antigua, porque estoy bien viejo. Entonces, a mí me gustan los libros de papel. Utilizo mucho el libro electrónico porque hay que estar al día, pero no, pues, leer a Walt Whitman, un viejo libro que me compré aquí en una librería de viejo, traducido por Borges, una edición de hace 50 años. Produce un placer que no produce nunca Walt Whitman en la pantalla. O sea, entiendo que muchas gentes de las nuevas generaciones no tengan esas sensaciones, pero ahora que me fui un rato a descansar, tengo una casa con una cascada cerca de Quito. Leer ahí, junto a la cascada, El hombrecillo de los gansos de Jacob Wasserman, una novela maravillosa sobre el agua y una sinfonía, está inspirada en el Moldava de Smetana, una sinfonía que exprese la música natural del agua. Leer eso junto a una cascada y mi ejemplar de Jacob Wasserman es un ejemplar viejísimo, está hecho pedazos. El placer es incomparable. Es incomparable, no tiene nada que ver con... claro, mi libro está muy destartalado ya, lo he leído 10 veces. Pero digo, a ver, si le bajo en computadora para leerlo, no me produce ningún placer, me arruina la vida. Quiero hablar un poco de su percepción de la política en este momento, pero ya que la trajo a la mesa, ¿qué es Mirta Legrand? Es un personaje muy importante de Argentina. A mí me parece admirable que siga trabajando como hace. No es el estilo de cosa que más me apasiona, pero la veo y me interesa mucho. A mí me interesa todo. O sea, a mí me encanta la música africana, me encanta la música formal, me encantan los musicales, me encanta el rock. Hoy, si no tenía esta cita, estaría en un concierto en Coldplay. Claro, pero desde luego. Yo voy a todo lo que puedo. Me encanta la música, me enloquece. Pero digo... pero toda. Desde Mahler, que sé que usted es apasionado... Mahler es mi favorito. El cuarto movimiento de la segunda sinfonía es de las cosas mejores del mundo. Mirta dice que hizo mucho para que este gobierno ganara. ¿Hizo más Mirta o hizo más usted? Yo creo que fue algo colectivo. Mucha gente hizo mucho. Mucha gente hizo mucho. Porque justamente Macri es un dirigente totalmente anómalo en América Latina y en el mundo. Es un personaje extraño que está convencido realmente de que hay que hacer las cosas en equipo y que es muy horizontal. Mucha gente está cerca de él y discute y elabora y trabaja y estudia mucho. Normalmente los políticos antiguos, y la mayoría de los que tenemos en Argentina y en América Latina son así, se creen semidioses. Entonces, yo sé todo, no necesito que nadie me diga nada, tengo mi intuición, voy hacia el futuro, hacia la historia, y todos dicen tonterías.
creen en la verdad absoluta, abstracta. Macri es un caso curioso de persona que a lo largo de tantos años, yo estoy con él desde 2005, hay tal hipótesis, pensamos que hay que hacer tal cosa, discutimos, no él y yo, varios. ¿Cómo se resuelve si se hace o no se hace eso? Investigando. Hacemos encuestas, hacemos focus, analizamos, pensamos. Es un político que piensa mucho y tiene esa posibilidad de cuestionar verdades absolutas. No hay una verdad abstracta en el macrismo. ¿No tiene principios inamovibles? A ver, la ciencia tiene principios importantes, pero nada es muy inamovible. La diferencia entre el conocimiento científico y el de la política vieja está en que se discute. Bueno, ¿existían o no galaxias? El señor Google con la idea de que existían las galaxias. Parecía bastante idiota la idea. Todos estaban en contra, al final se hicieron una serie de cosas. Las nebulosas no eran nebulosas, eran conjuntos de estrellas. Cuando ya se vio que eso era así, todos los que defendían la teoría de las nebulosas dijeron, se acabó, hay galaxias. En política eso no es así. A mí a veces me hace gracia cómo existen personas que piensan lo que yo pensaba a los 15 años. Cuando existía la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética, cuando, yo creía también, venía la Revolución Mundial. No funcionó. No funcionó. O sea, cuando la realidad dice que usted está equivocado, debería aceptar que así es. Alguna vez en un comentario de pasillo de Casa Gobierno me dijeron, Jaime Durán Barba dijo, Marcos Peña es el Kennedy argentino, ¿es verdad? No he dicho eso, pero Marcos Peña es una persona muy capaz. Está de moda aquí hablar de poner la mano en el fuego, lo cual es un enorme disparate, porque eso corresponde al Código Penal medieval, no al Código, pero a las costumbres penales medievales, en que las gentes creían que había ángeles. Entonces, si alguien era sospechoso de algo, metían su mano en el fuego, y si era inocente, los ángeles le protegían, y si no lo era, se quemaba. Claro, el índice de culpabilidad era enorme. Y de quemaduras enormes. Todos se quemaban, todos eran culpables y después les mataban. Pero usted pone las manos Eso en el fuego. no tiene sentido. No hay cómo poner las manos en el fuego porque yo no creo en ángeles. Pero yo tengo plena confianza en Marcos. Creo que es una persona honrada, estudiosa, le conozco desde que era jovencito. Le tengo un enorme afecto. A ver, hay un equipo de gentes con los que empezamos a trabajar desde fines del 2004, en el que está María Eugenia, Marcos, Horacio, desde luego Mauricio, que era el líder de todo este grupo, y bastantes más. Yo tengo una enorme confianza en esa gente, enorme confianza. ¿Quién es el sucesor de Macri? Lo dirá la vida. Creo que es mucho tiempo... Ya metí la pata. Estuve admitiendo implícitamente la reelección, pero sí, honestamente creo que lo más probable es que Mauricio se reelija. Entonces estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 6 años. 6 años en América Latina en general y en Argentina en particular es casi 10 siglos. Pasará cualquier cosa. Ahora, en el PRO hay varias personas de primera. Yo a María Eugenia Vidal le tengo una enorme estima, la conozco a fondo, una mujer valiente, inteligente, llena de méritos, de cuya honestidad no dudaría de ninguna manera. Marcos es igual, Horacio es igual. Y le podrían mencionar 20 nombres más. En el PRO se formó mucha gente. A lo largo de estos años estudió, hicimos seminarios, fuimos construyendo un sueño bajo el liderazgo de Mauricio, pero hay mucha gente excelente y yo creo que alguno de ellos podrá ser candidato cuando Mauricio... Comparto con usted que 6 años es una enormidad inasible. En la Argentina es increíble. 6 minutos es mucho. Pero juguemos con las hipótesis de hoy. ¿Le seduce una fórmula Mauricio Macri, María Eugenia Vidal? No. Mauricio era la presidencia y María Eugenia la gobernación. María Eugenia está convencida de que debe cambiar la provincia, en serio. Es una tipa convencida de lo suyo. Yo la conozco mucho, he conversado mucho, estuve
metido de fondo en su campaña para la gobernación, esta vez en la campaña para la... Es una persona que cree cosas en serio. Y la primera cosa que cree es en que hay que cambiar la provincia. Yo no creo que ella deje eso en 2 años para ser vicepresidenta, no. Va a la reelección María Eugenia. Va a trabajar y va a hacer algo para que la provincia empiece a caminar. ¿La fórmula Mauricio Macri y Gabriela Michetti se agotó en este primer periodo? No, ¿por qué? Gabriela ha sido una compañera de lucha desde el principio. Fue el primer binomio de Macri en la jefatura de gobierno. Personalmente, yo miro con mucha simpatía la activa participación de las mujeres. Y Mauricio, la primera vez para la jefatura de gobierno, tuvo como binomio a Gabriela, después a María Eugenia, después a Gabriela. Me parece bueno que haya hombres, mujeres, porque las mujeres tienen una percepción de la realidad que es diversa a la de los hombres. Y entonces enriquecen mucho la política. No sería posible que alguien que un hombre haga la campaña que hizo María Eugenia en la provincia este año. Ahora, tiene que ser mujer para eso. Yo comparto totalmente. ¿Y por qué tan pocas mujeres en el gobierno nacional? Stanley, Patricia Bullrich, Laura Alonso en la Oficina de Anticorrupción, pero como ministras, Patricia Bullrich, Carolina Stanley. No sabría decirle, no. Es más, no conozco a la inmensa mayoría de ministros, así que tampoco sé si son hombres. ¿No los conoce? No. No los conozco. ¿No le consultó Macri? No. Macri vive su vida, yo la mía. Respeto mucho lo que él hace, las decisiones que él toma. Muchas veces conversamos sobre distintos tópicos, es obvio. Pero tampoco es que coincidimos absolutamente en todo. Mujeres con percepción distinta. ¿Mujeres como Elisa Carrió? Es una política más tradicional. Yo, cuando hablo de mujeres con percepción distinta, hablo de personas como María Eugenia Vidal, como otra mujer espectacular con la que trabajé, que es Marina Silva. En el Brasil, por las dudas, ¿no? Espectacular, claro. Una candidata presidencial en la que fuimos de 2% a 20%. No me quiero ir de Elisa Carrió. Va desde lo anecdótico hasta lo importante. En lo anecdótico es, no quiero hablar con el señor Teñido. ¿Cómo le cae cuando ella dice eso de usted? No sé, no le conozco, nunca he hablado con ella. ¿No le interesa? No. No tengo ningún interés en hablar. No. Hay personas con las que me interesa mucho hablar y a las que dedico muchas horas, porque aprendo mucho. No solo personas con buena imagen, ojo. A veces hay personas que no tienen buena imagen pública, pero que tienen una experiencia, una sabiduría descomunal. Pongo el caso más dramático, Carlos Salinas de Gortari. Tiene una pésima imagen. Y es probablemente la persona más brillante que yo he conocido en América Latina. Le ofrezco un café. Tiene que elegir entre 2 personas para tomar un café. Elisa Carrió o Cristina Kirchner. Busco en dónde hay té. Hay café. No me gusta el café. Prefiero ir al té. ¿Un té con Cristina o con Lilita? Respeto mucho a ambas. Me parecen mujeres valiosas, pero no me interesa conversar con ellos. No hay algo interesante que pueda conversar. Cristina es la vieja, tomemos esta separación que usted hizo, la vieja política, la nueva política. ¿La doctora Kirchner es la vieja política? Es la vieja política, pero una versión un poco delirante. O sea, el problema de Cristina Kirchner, en mi opinión, tal vez equivocada, es que no contacta con la realidad. Es una persona que está en las locuras de la ideología antigua y entonces no llega a topar la realidad. Eso es muy peligroso, es muy complicado. Y no lo digo porque sea opositora a mi forma de ver el mundo, pero si vemos en la realidad pasa eso, ella no contacta con la realidad. Está viviendo un mundo artificial creado por sus fantasías y las de su entorno que cada vez es más pequeño. Ese es el problema de ella. A ver, hay políticos antiguos espectaculares. Uno que he mencionado, Carlos Salinas, y en Argentina puedo mencionar un tipo como Carlos Corach, tipo sumamente interesante. Yo con Carlos me he reunido muchas veces para aprender. Aprendo mucho de una persona que es sabia. Gil Avedra,
hombre muy interesante, lo que dice, lo que piensa. Hay muchas gentes en distintos partidos, también en la izquierda. Yo he tenido mucha relación con mucha gente de izquierda, el Partido Comunista, y en Argentina pasó algo raro, y es que el Partido Comunista Argentino fue una escuela de cuadros en la que se formaron un poco de gentes que después salieron del partido, pero tienen una formación interesante. Tienen algo semejante a los jesuitas, un orden mental curioso. Una disciplina aparte. Sí. Quiero cerrar el capítulo. Aunque se fueron del partido después, bueno, la mayoría. Pero el partido los formó, fue bueno. Quiero cerrar el tema, Cristina. Usted dice, no topa, no conecta con la realidad. Si quiere más agua... Sí, muchas gracias. Por favor. Si no conecta con la realidad, ¿usted lo dice como metáfora política o como descripción psicoanalítica de ella? Ambas cosas, ambas cosas. O sea, hay algunas cosas que les parecían a ellos muy sensatas, pero si uno las ve desde fuera no lo son. O sea, no hay pieza más rocambolesca en la política que el discurso de ella en Angola, con el señor Moreno haciendo de Pimpinela. Es algo rarísimo. O sea, yo tengo una enorme colección de cosas desopilantes que he visto o me han tocado vivir. Y ese es, ciertamente, eso. Uno dice, bueno, ¿qué están haciendo estas personas? Te digo, ¿está en sus cabales, Cristina? A ver, si vamos al estudio de Owen sobre el síndrome de Ubris y a algunos otros estudios, la mayoría de los presidentes, la mayoría, tienen fuertes problemas psicológicos, por lo menos temporales de la presidencia, fuertes. La idea esta de la egolatría, de que yo voy a ser eterno, de que permaneceré siempre, es una enfermedad psicológica, pero muy frecuente. No digo que sea algo exclusivo de Cristina Fernández. Yo he tratado bastante a fondo con al menos 20 o 30 presidentes de distintos países. 2 no han tenido el síndrome de Ubris. Los demás sí. ¿Macri tiene Ubris? Macri es una persona que conscientemente lucha contra eso, siempre. ¿Cristina tiene Ubris? Sí, clarísimamente. Es un ejemplo clarísimo de eso. ¿Eso por qué pasa? Por la idea de yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Mi entorno funciona si es que no me contradice. Y creo un mundo artificial que supongo que tiene que ver con la realidad. Pero eso les pasa a muchísimos pacientes, algún presidente muy amigo mío, una excelente persona, con gran formación académica. Inició su gobierno, tuvo un éxito descomunal y a partir de ese momento no quiso ir nunca a una encuesta. Porque las encuestas, cuando son profesionales y serias, dicen la realidad. Oye, te estás cayendo, esto está saliendo muy mal, por esto. No quiero saber más. Ya está bien todo. Eso es típico del poder. ¿Qué dicen hoy las encuestas de Macri? En algunos libros anteriores, antes de leer a Owen, porque a Owen lo leí hace 4 años, siempre hablé en mis libros de la enfermedad del poder. No sabía el nombre técnico que podía provenir de la psicología. Es eso, el síndrome de Ubris. Ubris es la desmesura. ¿Qué dicen hoy las encuestas de Macri? En eso hay una cosa que casi es anecdótica, pero dramática. Nosotros estábamos haciendo ese track ya años, y todos los días recibía el track a las 8 de la mañana para analizar, ver qué está pasando. El día en que murió Néstor Kirchner, ese día, cómo se mueve el track es impresionante. En un día, Cristina Fernández subió sus positivas en 20 y bajó sus negativas en 25. Impacta. En un día. ¿Es cierta la frase esa que usted dijo, es imposible competirle a una mujer en el poder, viuda y en el momento de la despedida de su esposo? Sí, eso tiene un origen en una anécdota y después en la realidad. Yo me iba a dar un curso en Nueva York y tuve una reunión con varios empresarios de acá. Estaba en imprenta ya el libro que escribimos con Santiago Nieto, El arte de ganar. Y
En ese momento yo tenía optimismo sobre lo que pasaría con la candidatura de Macri en 2011. Algún empresario me dijo, bueno, pero que vos decís, ¿tiene algún riesgo? ¿Podría irse al diablo todo esto? Le dije, sí, claro. Si se muere Kirchner, no hay quien le gane a la viuda. Una carcajada general, pero no era una premonición, era un chiste. Estaba dando este curso en Nueva York cuando Abelluto, el actual ministro de Cultura, que era el director de una editorial. De la editorial en que estaba saliendo mi libro, llama y dice, oye, murió Kirchner. Nos pegamos el susto porque además en el libro hacíamos algunas alusiones, había habido broncas con Kirchner. Y qué brutalidad. Cambiamos el libro, por eso ese libro tiene en la introducción una aclaración que dice, este libro fue escrito cuando vivía Néstor Kirchner. Claro. Y las alusiones a él deben entenderse como hechas a una persona viva, porque no se puede decir lo mismo. Claro. Pero cuando volví, de siempre hicimos estudios, vimos, era imposible porque técnicamente puede ocurrir que por un evento se disparen las cifras, pero normalmente después descienden y se normalizan. En el caso de Cristina Kirchner subieron y se quedaron en ese nivel. 1, 2, 3 meses, no había remedio. Y entonces, analizando con frialdad los datos, era claro que Macri iba a perder las elecciones. ¿Qué le importa más, Jaime, las encuestas o la tapa de los diarios, lo que dice Infobae o lo que dice la tele? Las encuestas son lo único que permiten saber la realidad. Es como... El símil es adecuado con la medicina. Si yo voy a un hospital y el médico me dice, te voy a operar el corazón, venía al quirófano y digo, no, un momentito. Primero quiero que me hagas una radiografía, un examen de sangre, una tomografía o cualquier cosa. Yo soy bien ignorante en eso. Pero esas cosas que hacen los médicos. Y después de esos exámenes me dejo operar. Esas son las encuestas, los focus group, la reflexión, porque también se trata de estudiar datos demográficos, datos electorales, de investigar mucho la realidad. Si una tomografía social, la encuesta, dice, no, la gente está pidiendo que vayamos en este sentido, ¿el candidato debe hacerlo aunque no piense eso? No. La encuesta lo que permite es conocer qué piensa la gente. La política moderna supone un diálogo entre el líder y la gente, pero dialogar significa escuchar, no obedecer. El ejemplo más palmario de esto es en la campaña del presidente Maguad, que ganamos en el Ecuador, el 90%, 85% quería que sigamos con la guerra con el Perú hasta el fin. En la brutalidad de esas ideas religiosas, nos educaban cuando entrábamos a la escuela y nos decían que los peruanos descendían de Caín, los ecuatorianos de Abel, y que teníamos la misión sagrada de matarlos. Yo también estaba convencido, así creíamos todos los ecuatorianos. Entonces la paz era absolutamente impensable. Los ecuatorianos, país mucho más chiquito que el Perú, tenían el sueño y siempre decían lo mismo, es que tenemos que ser como Israel, un país chiquito que se arme hasta los dientes y les haga pelota a los árabes. Era una tontería, pero todo el mundo creía eso. Cuando Maguad ganó, me dijo, a ver, vos sos pacifista, yo estuve siempre contra la guerra, siempre. Tuve problemas, me pusieron una bomba espantosa en la casa por eso, porque decían que era apátrida o cosa por el estilo. Yo siempre aquí en la guerra. Maguad me dijo, te nombro secretario general del gobierno con las máximas pompas, con una sola misión, llegar a una paz final con Perú. ¿Y eso pasó? No a un armisticio, que tuvimos armisticios en 160 años. Y por eso acepté, es la única vez que acepté ser empleado público. A mí me parece espantoso ser ministro o cualquier cosa de esas, espantoso. Pero por la paz dije sí. ¿Por qué? Porque las encuestas que había hecho Santiago Nieto, que es el experto en este lío, cuando usted preguntaba, al encuestado, ¿usted está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de destruir al Perú? El 90% decía sí. Claro. La paz, 90% no. Pero Santiago metió unas preguntas. ¿Usted estaría dispuesto a que suba la nafta el 10% para financiar la guerra? Y el 80% decía no.
La víscera más sensible que dijo el general Perón. Entonces, desde la vida cotidiana, si se explicaba a la gente desde la vida cotidiana que la guerra era mala para él, para sus hijos, para el país, podíamos darle vuelta. Y en ese caso hicimos exactamente lo contrario de lo que las encuestas decían. Claro. No nos queda mucho Y tiempo. estuvo bien. No nos queda mucho tiempo, pero quiero una imagen, digamos, como un experto de la política de algunas cosas. Sergio Massa. Sergio no ha tenido una línea. Si usted analiza la línea de Macri, desde el 2005 hasta ahora es la misma. Está preparando Santiago una de las exposiciones para Washington. Es impresionante. Uno ve la campaña del 2005 y todas las demás y es el mismo mensaje, el mismo mensaje. Nunca atacar abiertamente a nadie, vender la cuestión del futuro reiteradamente y comprender que la política es horizontal, que se acabó el límite entre el emisor del discurso, etc. Hay una coherencia brutal. Sergio, yo no tengo mala relación ni con él ni con nadie, ¿no? Creo que es una persona con méritos, pero está aquí, está allá, cambia de posiciones con mucha frecuencia y la gente por eso pierde la credibilidad en él. Y un candidato que pierde la credibilidad está en el horno. ¿El gobierno tiene que intervenir en la crisis que hay en los medios de comunicación en este momento? Tengo una muy buena amistad con Jorge Fontevecchia, con Gustavo González, los respeto muchísimo. De paso, aquí en Argentina hay periodistas sumamente interesantes. ¿A quién le resulta? Choco siempre con el Círculo Rojo, he chocado siempre, pero me parece que está muy bien. ¿A quién lee, a quién escucha, a quién ve con atención? Con Jorge Fontevecchia he tenido mucha relación estos años. Todos los meses los hemos visto al menos una vez. Es una persona que lee muchísimo y ese estilo de gente que lee bastante me interesa mucho. Entonces me da bibliografía y me parece genial. ¿Con Víctor Hugo? No he hablado nunca con él. ¿Y lo ha escuchado, lo ha visto? Yo no creo en lo militante, porque eso de militar me trae a la cabeza los militares y nunca he colaborado con ningún militar y detesto el que los militares tomen el poder. Eso del militante a mí no me convence. Yo creo que un periodista debe ser periodista, no militante. Y un consultor también. Cuando el consultor es militante, le adula al candidato, le adula al presidente y le hace daño. Y deja de hacerlo. Tiene la obligación de chocar. Lo ha dicho mil veces, pero no resisto volverse a preguntar al menos en un minuto. ¿Qué fue aquella frase de Hitler? Un disparate de un periodista. Tengo publicados 14 libros, he dado cursos por todo lado y soy claramente una persona antitotalitaria radical. En esa entrevista le dije yo a este periodista que me indignaba que el señor Maduro haya presionado a la comunidad judía venezolana de suerte que la mitad de la comunidad tuvo que irse de Venezuela, porque ha habido una política antisemita. No, perdón, Chávez y Maduro, porque con Chávez fue más dura la cosa contra la comunidad. Y entonces él me dijo, o sea que en su criterio Maduro es Hitler. Dije, no, tampoco. Maduro no es Hitler. Hitler, frente a Maduro, es un tipo excepcional o espectacular. Nos está molestando una mosca. ¿Será Sí. de Dios que tenemos? Debe ser algún dios malo que nos mande esto. Porque hay dioses buenos y dioses malos. ¿Y si no creía usted en Dios? Claro, no creo en Dios, pero lo místico es lo que más me gusta en la vida. Nos morimos Sí. ¿Y qué pasa, Jaime? Que nos morimos. ¿No hay nada que viene? No. La vida es una aventura maravillosa y hay que vivirla. Después, además, supongamos que fuese cierta la teoría de la reencarnación. Si yo me reencarno en otro ser, humano o no, y no me acuerdo de mi actual vida, ¿qué me importa el reencarnarme? No, o sea, yo soy intensamente feliz. Amo mis libros, amo mi equipo de sonido, amo mis plantas, me encanta alguna gente con la que converso, pero si no tengo memoria de todo eso, ¿qué me importa? Claro. O sea, me parece un disparate reencarnarse y perder todo lo que soy, porque yo lo que soy son mis circunstancias, mis recuerdos.
¿Qué es escuchar un adagio de Mahler? Mahler fue un músico excepcional y hay tres cosas en música, tal vez dos, que me conmueven muchísimo. La una es el cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, en que cantan acerca de los alimentos del cielo. Él recogió algunas leyendas y poemas populares alemanes y algunas de estas leyendas o poemas introdujo en su música. A mí eso me electriza, el cuarto movimiento me electriza. Hubo una maravillosa soprano, Carina van der Meer, yo le oí por la radio y una vez estaba trabajando en Nueva York, hice un viaje de Nueva York a Viena para escucharle y volví inmediatamente a Nueva York, porque me atraía tanto la forma en que ella interpretaba a Mahler, que por Mahler he hecho locuras. Me parece un tipo sensacional. ¿Por Macri haría locuras? Soy entusiasta de su proyecto, lo apoyo con todas mis fuerzas, pero no, la música y los dioses me pueden hacer, hacen que yo haga locuras. No por Macri. No, no. Tengo una enorme confianza en él, le tengo mucho afecto a él, a su señora, a sus hijos, pero no. O sea, locuras, ¿qué significan locuras? Irte a un monasterio budista cerca de Katmandú, a 30 kilómetros, es un monasterio maravilloso que está en una peña, casi en el aire. Y pasarte 3 días leyendo ahí la misa sobre el mundo de Teilhard de Chardin, que es uno de los textos más hermosos de la mística cristiana. Entonces, pasar en un monasterio budista, leyendo un texto cristiano, siendo agnóstico. Esto es una locura. Pero he disfrutado con eso de manera absolutamente impresionante. En este programa jugamos con las reencarnaciones, pero con la ventaja de que se acuerda qué pasó, porque si no, no tiene gracia. ¿Qué? Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene gracia. ¿Reencarna en Néstor Kirchner, Jaime? Como diríamos en el póker, paso. ¿Reencarna en Cristina? A ver, sería muy difícil reencarnarme en uno de ellos porque soy totalmente distinto. No significa ni mejor ni peor. Pero soy una persona que respeta profundamente a los demás. Yo no creo que existan personas que defienden los derechos humanos si no están preocupadas por los derechos humanos de sus enemigos. El que defiende derechos humanos para él y sus cuates y para perseguir a otros, de barbaridad. Te pongo una persona que es así en Argentina, Graciela Fernández Mejía, una mujer maravillosa. Pero ella también piensa que tienen derechos humanos personas a las que legítimamente detesta. Bueno, en el juicio a las juntas, ella pidió que no correspondía jamás la aplicación de la pena de muerte con los secuestradores y asesinos de su hijo, de su hijo Pablo. Y el libro de ella, No eran héroes, es un libro maravilloso, y sus entrevistas con exguerrilleros, porque eso es creer en los derechos humanos en las instituciones. Reencarna en Marcos Peña. Con Marcos pensamos muy semejante, muy semejante. Tenemos ideas muy afines. Creo que haría lo que hace Marcos. Marcos es una persona leal con Mauricio, absolutamente estudiosa y más allá de las leyendas cristianas de los ángeles y el fuego, es una persona con la que tengo en la que tengo total confianza. Yo creo que él... A ver, si en algún momento Marcos Peña fuese sorprendido en una trafasía, me produciría un inmenso dolor, inmenso. ¿En su corazón y en su ciencia se lo imagina presidente? Creo que sí. Marcos será presidente, tal vez María Eugenia, tal vez Horacio, tal vez 10 más. Están capacitados para eso, se han capacitado a través de los años. La última, ¿a dónde reside el poder? El verdadero poder reside en la serenidad, en superar el ibris, en saber que uno es presidente por unos años y será expresidente el resto de su vida. Eso es central. Porque alguien que cree que será presidente toda la vida comete idioteces y como nadie es presidente toda la vida,
pasa unos pocos años en el poder y después sufre mucho. Yo creo que el presidente, cualquiera sea este, no estoy hablando de Mauricio, debe pensar ante todo que el poder es absolutamente efímero y que cuando se acaba no hay lealtad que funcione. Entonces, pensar en ser expresidente es buenísimo. ¿Hay algo que no le pregunté que le hubiera gustado que le preguntara? No tendría, claro, creo que es una entrevista buena. Ya tuvimos alguna entrevista antes por el libro. Me encanta su estilo y he disfrutado mucho la entrevista. Ha sido muy amable en venir. Gracias por venir. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.